Regresamos con más de Noticias Entre Políticos. Gracias a ustedes por continuar con nosotros. Hoy el programa empezó diferente. Política internacional, por supuesto, también afecta a la República Dominicana. Muchísimos dominicanos viviendo en Estados Unidos y que nos ven a través de nuestra cuenta, de nuestra página web, cdn.com.do. También hay canales que allá nos están transmitiendo. Vamos a regresar al tema. Yo sé que es difícil después de este discurso de Donald Trump, que por cierto estaba leyendo que termina con las frases, volveremos orgullosa a Estados Unidos de nuevo, la haremos segura de nuevo y también haremos a América grande. Recuerden que America great sí, again. exacto. We will make America great again. Es lo que dice Donald Trump. En fin, vamos a regresar al plano local, que también está caliente. Hay quienes dicen que los legisladores están aprobando proyectos al vapor, así como rapidísimo. Y yo había comentado ayer que de verdad nos pusieron a correr a los periodistas. Pero fue una cosa de minutos quebrada, ¿verdad? Que ya lo comentamos. Pero en fin, hoy le preguntaron a varios senadores y como escucharon ustedes, ellos dicen que no, que de hecho ellos estudian a profundidad los proyectos. Y ha dicho Reinaldo Pared Pérez que es que la cosa es que ya ellos no responden a intereses de nadie. En todo caso, ¿creen ustedes que se están aprobando proyectos de ley al vapor? ¿Cuáles serían esos proyectos de ley? ¿Qué piensan ustedes? ¿Vamos a debate o análisis? ¿Lo hablamos acá? ¿Qué piensan ustedes? ¿Análisis? Vamos a debatir poco tiempo. Vamos a arrancar como las agujas del reloj. Ok, miren. Vertico. Hay un aspecto que la ciudadanía tiene que tener conocimiento y dominio. Hay una parte procedimental en las cámaras legislativas, en ambas, pero voy a hablar de la Cámara de Diputados. Es decir, los proyectos que son sometidos a la consideración de los honorables diputados es remitido en primera instancia a una comisión, ya sea especial o una comisión, a estudio en función de la iniciativa, del tema que vaya a tratar. Asimismo va a una comisión. Esa comisión, que está compuesta por 15 miembros, genera grandes niveles de debate. Cada partido político que tiene representación en la Cámara de Diputados procede al estudio de las piezas, dependiendo cuál pieza sea y dependiendo la magnitud de la misma. Siempre los representantes de esas bancadas dentro de esa comisión informan al bloque de diputados en sus reuniones que hacen de manera conjunta sobre cuáles son los temas y los tópicos a tratar en esos proyectos. Cuando esos proyectos son consensuados, aprobados en la comisión, van a Secretaría General y Secretaría General, dependiendo del orden cronológico que van, en el orden en que van llegando, se van discutiendo. Ahora, cuando los proyectos son subidos a la orden del día, hay proyectos que tienden a tener algunos aspectos sumamente importantes. El tema en cuestión, que es el Código Procesal Penal, es un tema... El Código Penal, perdón. El Código Penal, que ha tenido un elemento de contradicción, yo quiero decir claramente. En el Congreso, los legisladores leemos y conocemos de la mayoría de las iniciativas que son aprobadas. Solamente que cada quien tiene una especialidad y uno se apoya del otro en cuanto a la consulta para ver cuál es la parte más espinosa, y obviamente muchos de nosotros tenemos dominio de algunos aspectos y decidimos si votamos o no. En el caso muy particular nuestro, nosotros no votamos por el proyecto de ley como se empleó. Ahora nos entramos en un debate porque ya ese fue un proyecto de ley que se aprobó, se envió al Poder Ejecutivo después de haber sido aprobado en ambas cámaras, y el Poder Ejecutivo lo devolvió al Congreso Nacional con algunas observaciones. Las mismas observaciones y los mismos temas están ahora mismo en el tapete. Y nosotros no aprobamos proyectos al vapor. Que un diputado u otro no lo haya leído, no lo lea por razones entendibles, perfecto. Pero ahora los proyectos se estudian a profundidad y se conocen en las comisiones, y obviamente ya cuando hay proyectos de leyes que han sido aprobados, a veces no van a las comisiones y se aprueban ahí mismo porque ya han sido debatidos y han sido sancionados en otras legislaciones, y como ya ha tenido un informe, se aprueban, y la mayoría de nosotros ya lo leemos y lo conocemos cuando han sido aprobados. El pido, ¿verdad que en este Congreso del PLD cuando más se engavetan proyectos? ¿Eso es así? No, mira, el poder legislativo... No, escúchame, pido. Que perimen. Déjame crear algo a Benny. Oye lo que sucede. La Cámara de Diputados y el Senado de la República, de acuerdo a su reglamento interior, dice que tienen que sesionar 3 veces.
Lamentablemente... 3 veces a la semana. A la semana. Okay. Lamentablemente, no sé por órdenes de quién ni qué pasó, solamente sesionábamos una sola vez. Eso nunca se nos explicó a ninguno. Desde mucho tiempo. Miren, no siempre. Miren, una sola vez a la semana. El poder legislativo es el poder más vigilado. Las decisiones que tomamos no tenemos quien nos grite. Los legisladores son decisiones escrutadas por el electorado, por la población. En ninguno de los dos restantes poderes, poder ejecutivo y poder judicial, las decisiones se toman bajo la presencia y la mirada de los medios informativos. Pero sí en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, todas las decisiones que se toman, todos los debates, los acalorados debates, la población los sigue minuto a minuto y la prensa va informando a la población del curso de las discusiones. Y al que no va lo buscan el vídeo, y el que no va lo buscan. Nadie ha visto en este país al presidente de la República firmando un decreto. Nadie ha visto en este país al presidente de la República llamando a un funcionario para darle instrucciones. Nadie ha visto a los jueces de este país entregar una sentencia, dilucidar una sentencia, redactar una sentencia. Nadie lo ha visto. Solamente se informa del dispositivo o del decreto. Contrario a los legisladores. Allí se ve a los legisladores en su curul defendiendo sus posiciones, atacando las posiciones con las que no está de acuerdo, votando por una posición o a favor o en contra o absteniéndose. O lo ven conversando, intercambiando. Es decir, el poder legislativo es el poder del Estado más vigilado, más observado y cuestionado. Más cuestionado en la democracia, en todo tipo de democracia. El principal poder del puede Estado. ser un parlamento. Por eso. Que de manera solapada. Porque la gente, de eso es de lo que se trata. Entonces, cuando el Congreso aprueba una ley con cierta rapidez, lo cuestionan. Cuando tarda mucho tiempo para aprobar una ley de interés para la nación, también lo cuestionan. Diríamos que en el caso del Poder Legislativo es palo si boga y palo si no boga. Aprobamos el Código Penal. Debe recordarse que este Código Penal lo habíamos aprobado. Fue al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional, luego de meses de examen, lo declaró no conforme con la Constitución y volvió al Congreso. Entonces ahora andan diciendo por ahí que el Congreso aprobó el Código Penal al vapor. Oigan esto, al vapor. Tenemos más de 15 años discutiendo el Código Penal. Claro. Y ahora dicen que lo aprobamos al vapor. Duramos un largo tiempo conociendo la ley orgánica de la Policía Nacional. Finalmente aprobamos la ley luego de amplias consultas, discusiones, y dicen que la aprobación fue al vapor. Lo propio están diciendo del Código Civil, del Código de Procedimiento Civil, del Código de Procedimiento Penal. Es decir, hay mucha gente que tiene la memoria corta. Pero déjenme decirles lo siguiente. En el Congreso se discuten los proyectos, se examinan los proyectos. Y debo explicar algo que Bertico acertadamente explicó y que debo aprovechar porque soy vocero de la bancada del PLD y debo utilizar este medio para educar e instruir a la población y hacer las aclaraciones correspondientes. El trabajo fuerte que se realiza en el Congreso se hace en las comisiones. Eso es así.
los proyectos llegan y van a comisiones especializadas. El tema de educación va a la Comisión de Educación. El tema de asuntos municipales, Radamés González es presidente de la Comisión de Asuntos Municipales. ¿Cuánto tiempo le llevó a esa comisión estudiar la ley de ordenamiento territorial? Me gustaría que Radamés hablara de ese tema. Me gustaría. ¿Cuánto tiempo nos llevó debatir el tema de las divisiones de la provincia? ¿Cuánto tiempo nos lleva a aprobar la elevación de categoría? Por ejemplo, en Santiago se está discutiendo dividir la ciudad y crear un nuevo municipio, el municipio de Cienfuegos. Me Por gustaría- ejemplo, esa es una Cero, gran que eso discusión. debe bajo reserva un ratico para Sí, que pero sigamos. lo que quiero es discutiendo. orientar. No, clarísimo. Lo que clarísimo. quiero es orientar No, en el tiene razón. sentido Es por el tema de la de que hora. el trabajo legislativo Es riguroso. es riguroso. Claro. Y pecan de, digamos, de Dalo ahí, dalo Mire, me ahí. gustaría- aquellas personas que se ponen a acusar al Congreso y a los congresistas No tenemos de quien nos aprobar grite. El proyectos coronel al lo tiene vapor. quien le grita, Miren, como la botella Eso que García Don Márquez. no Elpidio. es verdad. Sí, eso. Esto se distancia de la realidad. Yo corroboro íntegramente la expresión, aunque dentro del ámbito de la naturaleza del proceso en sí mismo, que se circunscribe en un año electoral, que la lógica operacional y dentro del ámbito de que se involucró un sinnúmero de personas que tenían un rol político protagónico en sus provincias, se pudo afectar mínimamente el rendimiento. Pero en el ámbito de lo que es el principal poder del Estado, no es un asunto de rendimiento en el ámbito de eficiencia y eficacia. Lo trascendental es que la República Dominicana hoy por hoy se puede dar el lujo, con sus imperfecciones propias, de que podemos tener un nuevo código penal que con sus diferentes interpretaciones puede lograr cubrir en muchas ambigüedades. En la medida de que vayamos logrando de manera paulatina tener proyectos de ley que puedan ir cubriendo múltiples brechas estructurales que el país demanda, es saludable. Porque lo lamentable es que hay un sinnúmero de voces agoreras que de manera recurrente, con mucha vehemencia, lo descalifican todo y quieren enlodar, quieren generar con un cierto grado de ímpetu y a veces elevando con cierto rango de moralidad, descalificar los poderes del Estado. Eso es muy peligroso. En la medida que descalificamos los poderes del Estado, estamos haciendo un daño lesivo y contradictorio a la propia República Dominicana. Muy bien. Aprendí cuando llegué al Congreso que cada vez que se aprueba una ley, algunos sectores sienten que se benefician y otros sienten que se perjudican. Y eso es una constante. Yo no voy a hablar del trabajo que se realiza en el Congreso, que es público. Pero me voy a referir brevemente a la pregunta que me hacía Elpidio con relación a la Ley de Ordenamiento Territorial y Uso de Suelo, que ha sido aprobada en 2 oportunidades en la Cámara de Diputados. Una ley que fue a la que el presidente de la República se refirió en aquel momento que la República Dominicana se dividió en dos, entre lo que querían a Loma Miranda, Parque Nacional, y lo que no. Y todos los días había un piquete entre frente fulano y fulano. a la Cámara. Y todos los días había un piquete en la autopista Duarte. Sin embargo, esa ley tiene 5 años en el Congreso y no ha ido la primera persona a exigir la necesidad de la aprobación de esa ley ni a enterarse de ella. Gracias a Dios, la comisión ha hecho un trabajo. Sí, creo, Radamés, ¿verdad? Con Y ya- Pardón y el Sí, eso sí. O sea, conozco a sus hijas todos que han estado trabajando en esa ley. Pero quiero concluir con esto, que aunque sea espinoso, tengo que decirlo. Y lo dije esta mañana a un medio. Quien dijo que los legisladores aprobamos leyes al vapor, en principio, fue el presidente de la Cámara Americana de Comercio, que yo ni sé quién es. Se le olvida a alguna gente, yo sí lo recuerdo,
que el presidente de la República, todo parece indicar, y eso es lo que se ha dicho, va a enviar al Congreso en los próximos días, en los próximos meses, un proyecto de pacto fiscal o reforma fiscal. Y que la mayoría de los legisladores hemos dicho que el dinero que necesita el Estado, que el dinero que necesita el gobierno para cubrir necesidades, no debe irse a buscar a los bolsillos de los que menos tienen, sino que hay que irlo a buscar a los bolsillos de los empresarios evasores de impuestos. Buen punto. Y es probable que ellos se estén adelantando para que cuando eso llegue al Congreso, entonces querer desacreditar el primer poder del Estado, y no lo van a lograr. Bueno, desde mi punto de vista, si bien es cierto, históricamente se ha visto que los legisladores, los diputados han sido tipificados como gente que no ejercen una labor eficiente. De hecho, hay cuentos en toda la historia que le preguntan a un niño en la escuela, ¿qué hace tu papá? Ah, mi padre es diputado. Y al otro le preguntan, ¿y el tuyo qué hace? No, el mío tampoco trabaja. O sea, hay una tacha de naturaleza. Me da vergüenza decir que es diputado. Exacto, hay una tacha de naturaleza. Y con el contrato, por ejemplo, a Barrigol, también se destapó hasta cierto punto que el contrato fue filtrado, fue pasado sin el estudio necesario. Pero efectivamente los legisladores me corregirán, pero cuando hay un contrato del Estado, solamente los legisladores lo que pueden hacer algunas anotaciones, pero ya no pueden entrar a discutir profundamente lo que es un acuerdo firmado por el Estado, sino ratificarlo o rechazarlo, ¿verdad? Por ahí ganan las cosas. O sí o no, no tienen mucho margen y tal vez se malinterpretó esa parte. Ahora, estos proyectos que hablan los honorables que están aquí, por eso era mejor que tomaran la palabra primero, efectivamente tienen mucho tiempo en el Congreso. Un proyecto de ley no se somete mañana y aprobado pasado mañana. Tiene que ir a comisión, tiene que tener discusión, tiene que tener un informe, tiene que ser motivado por muchas personas. Lo que sí yo le preguntaba al Pidio, porque sí hay también un cuestionamiento a nivel general, que han quedado muchos proyectos en carpeta, muchos proyectos que se aprueban en Cámara Baja y en la Cámara Alta no se hace, no se ratifican estos proyectos. Tenemos el tema de ley de armas, aparentemente se quedará para la próxima legislatura, aparentemente a menos que pudiera continuar 2 legislaturas consecutivas el mismo proyecto vigente. Tiene 13 años. Pero un proyecto que tiene más de 10 años en la esfera y no termina de aprobarse. Pero aún no ha cerrado la legislatura. No ha cerrado. Y ya lo aprobaron en primera lectura. El Senado. Pero ayer, porque el agotamiento viene porque ayer no hubo sesión por falta de quórum. Y eso tuvo a todas luces y la gente lo vio. En el Senado. Y es en el Senado. Entonces, ese es el problema que hace que muchas veces se cuestione el poder legislativo. Y que por uno pagan todos, porque en este caso fue el Senado de la República, no así la Cámara de Diputados, que ha estado muy activo y por eso también se dice el vapor. Y yo no creo que sea el vapor que hayan aprobado los proyectos de la Ley Orgánica de la Policía, el Código Penal y otras legislaciones, sino que ha sido que lo han tenido ya a punto de mate, como se dice, y han terminado de hacer su aprobación. Pero, por ahí que va el enfoque que pudiera confundirse con se ha aprobado el vapor. Entonces tienen los legisladores, aquí culmino, que tratar de seguir de mantener ese ritmo de trabajo, que la gente tenga toda la información necesaria, que la gente entienda bien cuando es una primera legislatura, cuando es primera lectura que se aprueba, cuando tiene que hacer segunda lectura, cuando se declara de urgencia, que mucha gente no maneja esos términos. Y es importante que ese ejercicio cada día se dé para transparentar el proceso que lleva la Cámara de Diputados y el Senado. De manera muy breve, me gustaría rescatar parte sobre algunos poderes fácticos que de manera muy alevosa están descalificando. Y me gustaría también tocar el punto de lo que se prevé con el proyecto de libre acceso a las playas. Todo eso es una lógica de parte de la Cámara Interamericana, porque incluso hizo una declaración en función a lo fáctico de los hoteles. Esta descalificación no es fortuita. Y por ende creo que llama mucho a reflexión cuando algunos poderes descalifican, poderes fácticos descalifican a un poder con la supremacía y la legitimidad que es el principal poder del Estado. El problema es que aquí los diputados y los senadores y los legisladores en sentido general no se han dado a respetar al margen de la política. Claro, si el poder que nosotros tenemos, es el poder que la gente nos da a nosotros, si lo usamos a favor de la gente, mire mi hermano, las cosas fueran diferentes. Pero quiero decirte, mira, hay un proyecto de ley que va a perimir, pero de antemano lo usamos a favor de la gente. No, el Pidio deja eso ahí, o sea, que no es así.
la ley de, La gente nos elige para eso. transparencia y responsabilidad Para que lo fiscal. representemos. Oye, perdón, óyeme, Elpidio, tú que eres vocero, la ley de transparencia y responsabilidad fiscal debe de ser un compromiso 1A de los legisladores. De frente. Dentro del pacto Y fiscal, eso debe de estar hay que aprobar. aprobado y debemos de aprobarlo antes de que se inicie la discusión del famoso pacto fiscal. Porque no es posible tú seguirle dando dinero al Ejecutivo sin tener un marco referencial y un marco regulador a esa inversión que ocurre de ese financiamiento, de ese dinero que es producto del impuesto, pero también el dinero que viene como parte del financiamiento a los presupuestos, que nadie sabe en qué No ni bueno cómo es se gasta. generalizar, en Tenemos que eso yo estoy de despedir el programa, acuerdo. chicos. El tema de generalizar. Hay que despedir ya el programa. Comprometido con ese proyecto. Estamos dos minutos tarde. Se sabe cómo se gasta. Nuestro compañero Félix Victorino Porque está listo para el nosotros somos resumen los que final. aprobamos el Amigo, ¿qué presupuesto. tal?